Vamos a hablar del tratamiento nutricional de la diabetes. ¿Qué pasa con la obesidad y el diabetes? La obesidad es un estado precursor de diabetes tipo 2. Sin embargo, tenemos que considerar que no todos los obesos van a desarrollar diabetes. No todos, aunque sí, la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 son obesos o tienen sobrepeso. Esto significa que hay factores relacionados con las células betas en cuanto a la capacidad de aumentar cada vez más los niveles de insulina para lograr mantener los niveles de glucemia. Es decir, que esto es una capacidad que está predispuesta genéticamente. Esta relación entre la obesidad y la diabetes se debe, como habíamos visto en obesidad, que la grasa secreta sustancias proinflamatorias. Estas sustancias proinflamatorias son las que van a generar insulinoresistencia. Para la valoración bioquímica de los pacientes con diabetes, se pueden utilizar glucemia en ayunas y prueba de tolerancia oral a la glucosa, hemoglobina glicosilada, fructosamina y dentro del perfil lipídico, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. En cuanto al diagnóstico, síntomas de diabetes con glucemias plasmáticas mayor o igual a 200, obtenida en cualquier momento del día, ya se obtiene el diagnóstico de diabetes. O bien, con una glucemia plasmática en ayuno mayor o igual a 126 en plasma venoso, confirmada en 2 oportunidades, es decir, 2 mediciones mayores o iguales a 126. La prueba de sobrecarga oral a la glucosa, es decir, se le va a administrar al paciente 75 gramos de glucosa y se le va a medir la glucemia a los 120 minutos luego de haber consumido los 75 gramos de glucosa. En este caso, si el valor de la medición da mayor o igual a 200, ya el paciente obtiene el diagnóstico de diabetes. Acá vemos para el diagnóstico, por ejemplo, la glucemia normal en ayunas tiene que ser menor a 100, 2 horas poscarga de tolerancia oral a la glucosa, menor a 140. Hablamos que hay un diagnóstico de glucemia alterada en ayunas, cuando la glucemia plasmática en ayunos es entre 100 y 125, pero poscarga menor a 140. Hablamos de una tolerancia a la glucosa, alterada, cuando la glucemia plasmática es menor a 100, pero la glucosa poscarga es entre 140 y 199. Si hay glucemia alterada en ayunas y tolerancia a la glucosa alterada, hablamos de que va a haber una glucemia plasmática en ayunas entre 100 y 125 y poscarga entre 140 y 199. Y hablamos de diabetes con 2 valores en ayunas mayores a 126 y una prueba de poscarga de glucemia mayor a 200. Los pilares para el tratamiento de la diabetes son la educación diabetológica, donde el paciente debe recibir nociones básicas en cuanto a la enfermedad, un plan de alimentación con equivalencias para que pueda poder ponerlo en práctica, un dosaje de glucosa y cetonuria, acción a la insulina, de la insulina y de antidiabéticos orales, inyección de insulina y cuidado de las jeringas, síntomas y conducta en complicaciones agudas y cuidado de los pies. Todos estos factores deben considerarse dentro de lo que es la educación diabetológica del paciente. Como dijimos, la diabetes es una enfermedad crónica, por lo tanto, el paciente requiere de una educación alimentaria acorde a sus posibilidades, que le permita mantener un estado nutricional óptimo. El plan de alimentación debe ser agradable y fácil de realizar. En cuanto a los objetivos del tratamiento nutricional, van a ser normalizar o mantener el peso corporal, regularización de los valores de glucemia, colesterol, triglicéridos y presión arterial, lograr cubrir las necesidades nutricionales, es decir, no debemos descuidar el aporte de micronutrientes como vitaminas y minerales, educar al paciente en la elección de alimentos, formas de preparación. Entonces,
El plan adecuado más la educación alimentaria va a buscar cubrir las recomendaciones de vitaminas y minerales, lograr un equilibrio de macronutrientes, considerar las características socioeconómicas del paciente y brindar herramientas para la toma de decisiones. Este punto es fundamental debido a que al ser una enfermedad crónica, el paciente debe ser quien tiene que tomar las riendas en cuanto a su tratamiento. ¿Cuáles son los tópicos para la educación alimentaria? Podemos pedirle al paciente registro de alimentos y frecuencias de consumo, entrenar en relación a la cantidad y distribución de los hidratos de carbono, conocimientos de los distintos grupos de alimentos y una correcta lectura de rótulos, manejo de situaciones cotidianas y o patológicas, estrategias a utilizar en el caso de hipoglucemias. En cuanto a la actividad física y la diabetes, incrementa el consumo de glucosa en el tejido muscular, permite al organismo una mejor utilización de la glucosa, disminuyendo la resistencia a la insulina. Es el método más eficaz y económico para disminuir los requerimientos terapéuticos habituales. Retarda la aparición de complicaciones, en especial las complicaciones cardiovasculares. La hipoglucemia inducida por el ejercicio hace necesaria la reducción de dosis de insulina. Esto es fundamental para el que el paciente no genere una hipoglucemia. En las personas que realizan actividades físicas importantes es necesario el consumo de una cantidad extra de hidratos de carbono antes y durante el ejercicio. Se debe determinar el tiempo e intensidad del ejercicio y de acuerdo a ello se puede disminuir la dosis de insulina o aumentar la ingesta de hidratos de carbono. Si el ejercicio es ocasional, se deberá consumir una colación 1 o 2 horas antes del mismo, el cual debe contener de 25 a 30 gramos de hidratos de carbono, complementados con proteínas y grasas para que la absorción sea más lenta. Es muy útil para el control de la diabetes que los pacientes realicen el automonitoreo glucémico. Es un valor de utilidad para analizar el mismo junto al registro de alimentos y permite ver el impacto del cumplimiento del tratamiento nutricional en los valores de glucemia. Por ejemplo, si el paciente tiene valores de automonitoreo muy elevados, podemos analizar qué es lo que consumió en las comidas anteriores para evaluar si no hay una transgresión a la dieta y así ajustar, de ser necesario, las pautas de alimentación. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Solo se permite su uso en pacientes que se automonitorean. Debe ingerirse acompañado siempre por alimentos, dado su posibilidad de inducir una hipoglucemia. Se permite hasta 2 vasos por día en diabéticos tipo 1 y hasta 1 vaso diario en diabéticos tipo 2. El consumo de alcohol está contraindicado en pacientes con obesidad, hipertrigliceridemia, pancreatitis y neuropatías. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.